Hoy lo que voy a hacer es un video sobre cómo se hace un análisis bivariados, es decir, un análisis sobre la relación de dos variables, aplicando tanto estadística paramétrica y no paramétrica. Para esto ya es muy importante recordar que existen dos maneras de aplicar tanto estadística paramétrica y no paramétrica. En este caso nos encontramos en esta relación de dos variables, el cual nos ayuda a explicar cuánto se relacionan esas dos variables en porcentajes. Para esto tenemos la correlación de Pearson como índice paramétrico, ¿ya? Y el estadístico de Spearman como una herramienta no paramétrica. Para aplicar estas herramientas es muy importante recordar que tenemos tanto análisis bivariado para variables cualitativas, ¿ya? O categórica, y también tenemos para variables cuantitativas numéricas, en este caso los índices de correlación de Pearson. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primeramente ver la tendencia de estos datos a partir de un gráfico y luego vamos a aplicar la prueba de hipótesis para ambas pruebas o estadísticos, si la relación es significativa o no es significativa. Entonces existen dos pruebas de hipótesis que podemos probar, una que sería la de dos colas, la cual nos indica que la relación es significativa o no es significativa, y la hipótesis de una sola cola nos dice si es de una tendencia positiva o negativa. En este caso, ya si recordamos, la correlación de Pearson es una herramienta que nos permite aplicarlo para variables paramétricas, ya porque depende de la varianza o de la covarianza, en este caso, de las variables y del promedio de ambas variables. En este caso, esta es la fórmula de la correlación de Pearson, que depende de la covarianza de XY y depende de el desvío estándar de X y el desvío estándar de Y. Y también esta tiene su tabla. Para poder aplicar esta prueba tenemos que utilizar tenemos que hacer un análisis de normalidad para aplicar esta herramienta. Y en el caso que los datos no cumplen la normalidad, podemos aplicar la correlación de Spearman, que también tiene una tabla donde podemos probar hipótesis de una cola o de dos colas, y en este caso ya igual probamos si existe una relación entre los datos, ya aplicando este estadístico. Entonces tenemos estos datos que vamos a aplicarlo para poder hacer el análisis. Primeramente, ya definimos la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, esto corresponde a la altura de unos árboles, ya que sería la variable independiente, ya que la altura o el crecimiento entraría como variable independiente, y la cantidad de conos que puede presentar las piñas en estos árboles. Este es un pino, ya sería la variable dependiente, ya. Entonces, una manera bastante sencilla para ver en un gráfico la relación de los datos es seleccionar los datos netamente puros. Me voy a insertar y me voy acá a un gráfico de dispersión, y ahí podemos observar este gráfico que representa ambas variables. Entonces, una vez que tengo los datos, yo puedo seleccionar cualquier punto y hago clic derecho en cualquiera de ellos y puedo colocar una línea de tendencia. Como podemos observar acá, nos muestra aparentemente ya una relación de tipo positiva, ¿no? Ya que la línea tiende hacia arriba, aunque parece ser neutra, ¿no? No se nota una tendencia muy clara. Entonces, ya en este análisis de correlación de Spearman, primeramente sí es importante hacer el gráfico y también colocarle los títulos, el cual representan cada uno de los ejes. Es importante saber qué representan esos valores para poder interpretar más adelante, ¿ya? Por cuestiones de tiempo solamente voy a colocar este es el eje Y y este sería el eje X, ¿no? Entonces
En realidad aquí tendría que ir el título que tenemos acá. Bueno, hecho esto, ya lo primero que hacemos para poder aplicar la correlación de Spearman es primero fijarnos en la fórmula, ¿ya? En realidad, la correlación de Spearman es un análisis de rangos, ¿ya? Muchos de los análisis no paramétricos están relacionados con rangos. Y lo que vamos a hacer es construir los rangos para este conjunto de datos. Lo primero que hago es seleccionar los datos, ¿ya? De manera general. Me voy a ordenar, ¿ya? Y voy a ordenar justamente un orden personalizado. Me voy a esta opción. Y en acá voy a seleccionar primeramente por la variable X, ya selecciono y de menor a mayor. Entonces coloco aceptar y aquí ya tenemos el primer resultado que yo requiero para hacer eso. Entonces a esto lo voy a llamar rango X, ¿ya? O rango de los valores de X, pero por cuestiones de espacio, rango X, ¿ya? Entonces, si observamos acá está de menor a mayor y coloco 1, 2, 3, ¿ya? De esta manera organizo los datos y los coloco acá. Bueno, una vez que ya he hecho esa organización de los datos, selecciono todos los datos y ahora voy a ir aquí a ordenar, ¿ya? Me voy a orden personalizado y voy a colocar, ahora organizar sobre los datos de la variable Y, ¿ya? Entonces selecciono, coloco aceptar y este también ya se ha organizado de menor a mayor. Entonces coloco rango Y. Listo. Una vez que ya están los datos, aquí están el orden, entonces coloco 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el final, ¿ya? Entonces, genero los datos, ¿ya? En este caso estoy asumiendo que los datos no tienen distribución normal, por eso estoy aplicando este método, más como ejemplo. Entonces, me voy a ordenar, ¿ya? Me voy a orden personalizado. Y en orden personalizado vuelvo a ordenar correctamente ya utilizando la variable nu que creé anteriormente. Entonces coloco aceptar y los datos se han organizado tal como estaban naturalmente al inicio. Pero lo que me interesa de todo esto ya es que tengo esos valores de interés, ¿no? Tengo los rangos del valor de X y tengo los valores de rango de Y. A partir de estos datos ya voy a hacer yo el procedimiento de analizar o aplicar la fórmula. Ya voy a copiar estos datos, a ver si me permiten, y voy a llevar a la tablita que he creado anteriormente acá. ¿Dónde está? Y veamos. ¿Nos permitirá? No nos permite. Tenemos que tener una suscripción. Pero no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear estos mismos datos, ya, acá, y entonces, aquí es el rango de X, ya, va a tener esta denominación, y voy a colocar acá los valores que he obtenido a partir del ordenamiento que he aplicado en Excel. En este caso, esto es 9, en este caso es 6, este es 4, este es 7, este es 2, este es 8, este es 1, esto es 3, esto es 10 y esto es 5. ¿Ya? Ya tenemos eso ahí elaborado. Ahora, lo siguiente sería para Y. Vamos a colocar los rangos de Y. Ya, es 9, está bien. Y los siguientes valores es 8, está bien. 7, 5, 1, 6, 4, 2, 3 y 10. Listo. Una vez que ya tenemos ahí los datos de los rangos, a partir del ordenamiento de Excel, lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿ya? Y lo que nos dice, ya, que tenemos que hacer, primeramente es esa D que tenemos ahí, ya, que está representado como D al cuadrado, significa diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. Diferencia, o también conocido como la resta. ¿Ya? Ahí viene. ¿Qué quiere decir?
que nosotros tenemos que hacer un cálculo bastante sencillo. Tenemos que restar los valores de los rangos. Eso nos dice, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Disculpen. Tengo que restar ya el rango de X, ya, y el rango de Y. Así de simple. Entonces vamos a hacer eso acá. Primeramente me voy a crear una tablita, ya, y empiezo a hacer el cálculo, que no es muy complicado. Entonces aquí tenemos, lo vamos a llamar d al cuadrado, d nomás, ¿ya? Entonces 9 menos 9 es 0. 6 menos 8, eso va a ser menos 2. 4 menos 7 va a ser menos 3. Luego tenemos 7 menos 5 va a salir 2. Y luego tenemos 2 menos 1 sale 1. 8 menos 6 va a salir 2. 1 menos 4 va a ser menos 3. 3 menos 2 va a salir 1. 10 menos 3 va a salir 7. Y el último sería 5 menos 10 va a salir menos 5. Listo, ahí tenemos los valores de la diferencia. Ahora el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado esas diferencias. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 0 por 0, ya entonces aquí voy a colocar un cuadrado, de al cuadrado, y 2 por 2 es 4, pues 3 por 3, 9, ¿no? Luego, 2 por 2, 4, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, y 1 por 1, 1, 7 por 7, se me ha ido 63 creo, a ver. Ya tenemos los resultados que están elevados al cuadrado y lo que tenemos que hacer lo siguiente es colocar ya el valor de la sumatoria. En este caso sería 106, ¿ya? Como un valor de la sumatoria que justamente nos dice la fórmula que tenemos que hacer esto. Acá nos dice, ¿no? Una vez que tenemos el valor justamente de la sumatoria de todas las diferencias, a este valor tengo que multiplicarlo por 6, ¿ya? Entonces vamos a empezar a aplicar parte de la fórmula para la resolución del caso, ¿ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá y voy a hacer la edición. Entonces nosotros tenemos el valor de 106 de todo eso, de todo ese procedimiento. Vamos a reemplazar. ¿Cuántos datos tenemos? Son 10, ¿no? ¿Y cuántos datos? Bueno, esto es N10 y esto es 10. Y hacemos un cálculo matemático para poder calcular el valor de R de Pearson, ¿ya? En este caso va a ser 1 menos, vamos a ver, 1 menos, y voy a hacer el cálculo. Bueno, ya hemos obtenido el valor de toda la operación matemática de 6 por 106 y la división de 10 por, que representa el número de datos. Recordemos que n representa el número de datos. Hemos reemplazado y nos ha salido 0.64. Y hemos obtenido este valor. Ahora lo restamos menos 1. Y lo siguiente es tener el resultado. Y es 0.35. Entonces, la relación, ya, el R de Spearman ya es equivalente a 0.35 aplicando esta operación o esta función de R de Spearman. Bueno, así de simple se calcula esta relación matemática utilizando esta función. Grabar ahora. Ahora lo que vamos a hacer ya es hacer el mismo cálculo ya del R de Pearson ya o el R de Spearman o cualquiera de los dos ya aplicando R. Para esto ya me voy a paquetes,
voy a cargar los paquetes y espero que salga la lista ya de los paquetes. Y aquí está. Tenemos la lista de los paquetes y voy a buscar el RSMDR, ¿no? Para en este caso. Entonces, ¿dónde estás? RSMDR. Aquí se encuentra. Coloco OK, ya. Y esperamos a que cargue la ventanita del RCommander. Una vez que ya ha cargado nuestro RCommander, es muy importante recordar que hay que cargar los datos. Para este caso me voy aquí a importar datos, ya, y me voy a ir desde un archivo Excel. Aparece esta ventana, coloco aceptar y va a aparecer esta serie de opciones. Y justamente la base de datos se encuentra acá, que se llama KR Selection. Ya, vamos a colocar abrir y nos va a salir una ventanita como esta, ya. Les va a salir una ventanita como esta. En este caso estoy haciendo el estudio de los pinos, justamente son los datos que hemos representado, esos datos en el análisis de Sperman, y me voy acá a pinos y coloco OK. Y para ver que los datos han sido importados correctamente, me voy a visualizar conjunto de datos, ¿ya? Y ahí podemos observar lo que había creado, ¿no? La lista de 1 al 10, y ahí tenemos el dato de altura, ¿ya? Y tenemos también los datos de el número de conos que tenemos, ¿ya? Ahora, veamos primero lo siguiente. Primeramente lo que podemos hacer ya es representar en un gráfico estos datos mostrando una línea de tendencia. Para esto podemos nosotros cargar plugins, ¿ya? Hay un plugin que me encanta que se llama ggplot2, no lo tengo en esta computadora, pero lo vamos a instalar para la próxima, para mañana. En este caso voy a utilizar gráficas, ¿ya? Y aquí tengo una serie de opciones que yo puedo hacer. En este caso puedo hacer un diagrama de dispersión o gráfica XY, cualquiera de los dos podríamos aplicar. Vayamos primeramente a gráfica XY, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante, lo bueno es que está en español ahora, ya nos dice las variables que explican y las variables explicadas. ¿Qué quiere decir? Variables que explican sería en este caso la altura, ¿ya? Y las variables explicadas sería el número de conos que tienen estos árboles. Una vez que he puesto de esa manera, coloco aceptar y me genera el gráfico este, ¿no? Es muy parecido al que hicimos en Excel, solamente que le falta la línea de tendencia, ¿no? Esto lo vamos a hacer mañana usando el ggplot2, que nos permite hacer eso, ¿ya? Entonces, una vez que ya he visto el gráfico, más o menos cuál es la distribución de mis datos, ya, lo siguiente que yo tendría que realizar es ver si mis datos cumplen la normalidad, ¿no? Para aplicar Pearson o para aplicar Sperman. En este caso, ya, lo que ustedes tienen que hacer primeramente es irse a estadísticos, ¿ya? Y en estadísticos tenemos la opción de resúmenes y aquí tenemos lo que se llama el test de normalidad. Entonces hago clic ahí y me dice, qué tipo de análisis deseo realizar, ¿ya? Quiero hacer un Zafiro-Wilk o un Kramer-Zorn o un Zafiro-Francia o cualquier de estos. Clic. Entonces, una vez que me han salido los tests que tengo acá, lo que tengo que es decidir qué tipo de prueba tengo que aplicar. En este caso yo aplico Zafiro-Wilk. ¿Por qué? Porque mis datos, cuando los datos son menores a 50, se aplica Zafiro-Wilk y cuando tengan encima de 50 pueden aplicar los otros métodos. Entonces hago independientemente para cada uno. Para número de óvulos o conos, podríamos decir, tenemos un valor de 0.045, ¿no? Este es un valor muy importante y lo hacemos también para el otro. Me voy a estadísticos, a resúmenes y me voy a test de normalidad y aquí aplico la altura. Entonces coloco aceptar y nos sale 0.36. Entonces, ¿qué quiere decir a partir de estos valores? Tanto la variable X como la variable Y ya tienen distribución normal. Por tanto, puedo aplicar la correlación de Pearson.
ya en este caso. Continuamos. Entonces, tenemos en este caso que el valor para la variable x, que justamente es la altura del pino, ya tenemos que es un valor de p que equivale a esto. Copiar, este es el valor de p. Entonces, x, su valor de p es igual a esto, ¿no? 2 puntos vamos a colocar. Y para la variable y, ya su p-valor es igual, ya aplicando Shapiro-Wilk, tenemos este valor. Su p-valor, ¿no? P-value. ¿Ya? Cuando ustedes empiecen a hacer ya sus trabajos, se va a encontrar con el p-value, ¿no? Entonces, se acepta que ambos datos poseen una distribución normal, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. No es necesario colocar esto, pero sería de esa manera. Se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? En el segundo caso, para la variable y, también aceptamos la hipótesis nula. Listo. Ya tenemos esos aspectos ya analizados. Ahora lo que vamos a hacer, esto nos ha dado, ya, justamente nos abre la puerta para hacer el análisis de correlación. ¿Ya? En este caso, ya les había explicado, ya, que también existe una prueba de hipótesis para este caso. Fíjense, en este caso, para ver la correlación, ¿ya?, entre las dos variables, ¿ya?, tenemos una prueba de hipótesis, ¿ya?, donde dice que los datos no presentan relación, ¿ya? Eso sería. Y la alternativa nos diría que los datos sí presentan relación, ¿ya? Sí presentan una relación, ¿no?, entre ambos datos. Entonces, además, ya. Entonces, este análisis de acá, vuelvo a repetir, nos ha abierto la puerta para aplicar la correlación, en este caso, Pearson. ¿Ya? Voy a hacer, si no hubiéramos cumplido este caso, ya, de la normalidad, no hubiéramos podido aplicar Pearson. En este caso, tendríamos que haber aplicado Spearman, ¿no? Entonces, ya tenemos la prueba de hipótesis y en este caso vamos a aplicar otro tipo de prueba. Para esto, ya me voy a R y en R voy a aplicar lo que se llama estadísticos. Y en estadísticos justamente tengo test de correlación. Fíjense que es bastante interesante. Entonces, en test de correlación, ya lo que voy acá es analizar dos variables. En este caso, la altura de los pinos, y haciendo clic en control, selecciono la otra variable. Ya, recuerden, tienen que apretar la tecla control, ya, para poder seleccionar las dos variables. Y acá me dice, puedo escoger Pearson, Spearman, y también tenemos el coeficiente de Kendall, ya, que es un tipo, que es otro estadístico. En este caso voy a aplicar Pearson bilateral, nada más, y vemos lo siguiente. Aplicamos o aceptamos y ahí tenemos el resultado. Nos dice primeramente algo que es bastante interesante, aplicando la correlación de Pearson, que la relación es del 22%, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿ya? Primer resultado que nos interesa a nosotros, ya, es saber el valor de R, ¿no? ¿Cuánta es esa relación en este conjunto de datos? Que sería igual a 0.22, que es un equivalente si multiplico por 100, ¿ya? Esto es igual a el 22.7%, ¿no? Entonces es una relación muy baja, ¿no? Ahora vamos a ver si esa relación es significativa. ¿Y cómo lo voy a saber? A partir del valor este de acá, que es el valor p-valor. ¿Cuánto es? 52, ¿no? Entonces me voy acá y voy a pegar el p-valor, ¿ya? Y este valor de correlación, ya, tenemos que comparar con 0.05. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Este valor es mayor o menor que 0.05? Es mayor, ¿no? Entonces,
Por tanto, nosotros nos quedamos con la hipótesis nula, ¿no? Que es los datos no presentan relación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no existe una relación entre la altura de los pinos y el número de conos. Eso es lo que significa. Y esa sería la conclusión, ¿no? Entonces, con un 95% de confianza, ya la conclusión, ¿no? La conclusión estadística. Con un 95% de confianza, se concluye que no existe una relación entre la variable, entre la altura del pino y el número de conos. Listo. Y ahí pueden colocar los parámetros, ¿no?, que nos presenta, con R igual al 0.22, coma, y el p-valor que es igual a, en este caso ustedes ya colocan p-valor, ya, que es igual a 0.5276. Listo. Fíjense, hemos logrado hacer un análisis bastante interesante, ya aplicando ya los conceptos que nosotros hemos aprendido, ¿no? Bueno, eso sería la manera de hacer con Pearson. Entonces, ahora vamos a hacer la correlación de Spearman. A pesar de que los datos cumplen la normalidad, veamos cómo sería el análisis. Vamos a estadístico, vamos a resúmenes, desde correlación, y aquí seleccionamos Spearman, ya están las dos variables seleccionadas, y colocamos aceptar. Y fíjense que de igual manera tenemos un p-valor igual a 0.3128, y lo que quería mostrarles era este valor, ya que es 0.35, que es igual o similar al valor obtenido justamente con la operación matemática que nosotros hemos aplicado usando el índice de Spearman. Fíjense, ese valor que está acá es muy similar al que hemos obtenido en R. Bueno, entonces, esta es la herramienta, cómo se aplica, cómo se utiliza para este tipo de análisis, tanto Spearman o Pearson, como herramientas de análisis paramétrico y no paramétrico.